¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por asistir, por participar. La quinta reunión de este ciclo de fiscalidad y finanzas y fiscalidad. Gracias a la UCEMA y gracias al Club de Finanzas por el espacio para poder desarrollar esto. Gracias también a los exponentes de hoy, a Ariel Efraín y a Luis María Méndez, a Luis sobre todo porque lo agarramos en plenas vacaciones, así que gracias por eso. La temática de hoy es negocios internacionales, en realidad multinacionales, negocios internacionales y tributación, con un foco en lo que es precio de transferencia y la regulación vinculada, esta idea de como seguimos de la temática de este año, por lo menos la idea de regulación y costo de los negocios internacionales a razón de la tributación y qué condiciones la imposición puede poner en base a eso. Perdón, ahí se activó Alexa de fondo. Así que bueno, de vuelta, para presentarlos a los exponentes. Luis es abogado tributario, abogado tributarista de la UCA, con 25 años de experiencia y 14 en el sector público, miembro del subcomité de precios de transferencia de la ONU. Y Ariel es contador público de la UBA, con más de 25 años de experiencia, socio de impuestos y precio de transferencia en BDO Argentina. Los dejo a ustedes y voy a apagar el parlante que se activó, perdón. Bueno, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente de UCEMA por invitarnos a formar parte de esta charla. La realidad es que en los próximos minutos, junto con Luis, vamos a estar refiriéndonos a lo que habitualmente suelen considerar las empresas, los consultores, la comunidad de negocio y las autoridades tributarias en todo lo que tiene que ver con la realización de negocios internacionales. Para eso hemos preparado una presentación que es muy corta y esquemática, que simplemente apunta a que actúe como disparador para que vayamos hablando de los distintos temas. Obviamente, a medida que vamos hablando, si van apareciendo inquietudes, comentarios, consultas, lo pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat. Somos pocos, así que la idea es que entre todos sea dinámica la charla. Sí, habíamos preguntado más o menos quién era el público que iba a estar asistiendo a la charla y nos dijeron que en términos generales era bastante amplio y generalista, de distintas profesiones de la rama económico, abogados y demás, pero no especialistas en la parte tributaria o de precios de transferencia. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo es hablar en términos, si se quiere, más amplios y generales, sin hacer un zoom tan específico ni bajar a tanto nivel de detalle técnico que pueda generar confusión o distorsión en el entendimiento. Bueno, disponemos de una hora aproximadamente, así que hay muchos temas para hablar. Si les parece bien, comenzamos. No sé si vos, Luis, querés dar algunas palabras iniciales antes. No, también agradecer a la universidad y a Tomás por esta oportunidad. Y sí, también por el hecho de poder trabajar estos temas justamente con gente que está en contacto con la realidad de este tipo de empresas y quizá no es especialista en tributación, lo cual para nosotros también es muy interesante. Algo que Tomás lo comentó tal vez de manera indirecta, pero no fue muy específico, es que con Luis nos ha tocado dar distintas charlas en distintos lugares, universidades y demás, y la realidad es que el complemento es bastante bueno, no solo porque nos llevamos bien y hay una amistad de por medio, sino que complementamos también la visión desde el mundo de vista privado y desde la actividad gubernamental o de lo que puede ver las autoridades tributarias. Entonces, creo que eso también a quien está participando le da un valor agregado adicional. Pero bueno, sin más
introducción voy a compartir. Perdón, mientras tanto, cuestiones administrativas, como bien dijo Ariel, siéntanse con libertad de plantear las preguntas que quieran y las pueden por escrito en el chat, después las voy leyendo a medida que van surgiendo. Si no, levanten la mano y ahí les habilitamos el micrófono para que puedan hacer la consulta. Así que no hay ningún problema en cuanto a eso. Y bueno, de vuelta, gracias a todos y de vuelta, perdón por el parlante, pero se activó por vos. Bueno, ¿están todos viendo la presentación? Se ve, ¿no? Yo sí la veo, pero no sé. Bien. Bueno, un poco cuando hablamos con Luis, los objetivos que nos habíamos planteado para la charla de hoy son estos que estamos viendo aquí, partiendo de la base de que las personas que están asistiendo no eran especialistas en la parte tributaria ni en el área de precios de transferencia. El primer objetivo era compartir con todos ustedes cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo los distintos modelos de negocios y cómo eso tuvo impacto en la tributación tanto local como internacional. Ese es el primer punto o primer objetivo que vamos a estar viendo. Como segundo objetivo era, habiendo entendido esos distintos modelos de negocios y su evolución en el tiempo, tratar de que todos, al final del encuentro de hoy, si alguien les pregunta qué estuvieron haciendo y ustedes les responden que estuvieron en un evento de precios de transferencia, rápidamente le puedan explicar con pocas palabras y con un lenguaje sencillo qué es precios de transferencia y en qué casos termina resultando aplicable. Y atado a eso, un principio que vamos a ver más adelante, que es el principio del arm's length, que es el principio rector en todo lo que tiene que ver con precios de transferencia. Como tercer objetivo y atado al objetivo 2, lo que íbamos a ver es, bueno, entendiendo qué es precios de transferencia y qué implica este principio del arm's length, bueno, en qué situaciones alguna compañía o algún sujeto puede quedar terminando alcanzado por esta normativa y qué efectos produce en definitiva eso. Como cuarto aspecto, tener nociones generales de las implicancias más relevantes, pero como dije, sin entrar a un nivel de mucha profundidad, porque no nos daría el tiempo y tendríamos que ser demasiado técnicos. Y como último punto, también nos pareció importante hacer algunos comentarios de qué está pasando en el mundo en relación a todo esto y específicamente en lo que se vincula con activos intangibles y aquellos aspectos de economía digital que muchos deben haber escuchado hablar de BEPS, el Pilar 1 y el Pilar 2. Creo que en líneas generales estos son los objetivos. Perfecto. Yo prácticamente no tengo más comentarios porque está un poco de lo que habíamos pensado la forma de la exposición. Fundamentalmente lo que ocurre a nivel normativo, no solamente en Argentina, sino a nivel global fundamentalmente, es que los modelos de precio de transferencia que vamos a explicar ahora sufrieron una serie de situaciones por efecto del cambio del modelo de negocio que están obligando actualmente a un replanteo muy fuerte. Creo que eso es el elemento de fondo que quizás se deben como más importante, aparte además de la vigencia del principio de arm's length. Bien, continúo y ya nos metemos de lleno en lo de los modelos de negocios y en la evolución. A ver, acá tenemos un gráfico que un poco apunta a esquematizar un ejemplo que sirva de disparador y que sirva de introducción, pero si les parece, antes de entrar al gráfico,
nos resulta interesante que nos detengamos en la línea de tiempos que ustedes pueden encontrar sobre la parte derecha y que está en color gris, en donde hay 1, 2, 3, 4, 5 estaciones o 5 puntos, y claramente estos 5 puntos lo que muestran es, de una forma muy resumida, hitos o situaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, y estoy hablando en más de 100 años, y que tuvieron un impacto en los aspectos tributarios. El primer punto menciona actividad en un país y tributación en un país. O sea, si nos remontamos en el tiempo, hace muchos, muchos años atrás, un sujeto, ya sea una persona o una compañía, realizaba una actividad únicamente en un país, ¿sí? Vamos a suponer que producía un bien y luego vendía ese bien y comercializaba ese bien. El Estado en ese momento lo que definía es, bueno, por el ejercicio de esa actividad, yo te voy a cobrar un impuesto. Entonces, lo que caracterizaba, si se quiere, a ese sistema tributario y a ese modelo de negocios era realizar la actividad únicamente en un país y generaba consecuencias de pagar tributos únicamente en ese país. Hasta ahí es como que todo era, si se quiere, más sencillo, y la dificultad por parte de quien recaudaba el tributo tenía que ver con la fiscalización de que le estén pagando lo que correspondía en función del ejercicio de esa actividad. Ahora, cuando pasamos al segundo punto, en definitiva, la cosa se empieza a complejizar, pero todavía no tanto. Seguimos realizando la actividad en un único país. Supongamos que era una compañía que producía un bien, ese bien lo producía y lo distribuía o lo vendía en esa misma jurisdicción, pero con la existencia de los barcos y de los medios de transporte, se empezaron a mover esos bienes que eran producidos en un único país a distintas jurisdicciones. Entonces se empezaron a vender a distintas jurisdicciones. Esto habitualmente lo que terminó generando es que una compañía que inicialmente era pura y exclusivamente doméstica, es decir, que producía y realizaba su actividad en un único país, se internacionalizó. Producía en un país, pero vendía en múltiples mercados. Entonces, hay un punto, disculpa. No, Perdón, dale, adelante, Luis. un punto respecto de eso es que nosotros, cuando nos referimos a la historia de la tributación, estamos hablando de fines del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Y esta evolución también tiene vínculo con eso. Los que no son del ámbito de impuestos, que quizás son más relacionados con el estudio de la empresa, quizás tengan la noción de que, por ejemplo, se suele decir que la Compañía General de Indias era la primera empresa multinacional del siglo XV y XVI, pero no era el tipo de empresa multinacional de la que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando de una empresa que empieza a incrementar su poder de producción de bienes y servicios y como efecto de eso empieza a vender esos bienes y servicios fuera de la jurisdicción donde opera. Así es, completamente. La realidad es que esta línea de tiempo está súper comprimida y súper reducida. Uno podría quedarse mucha cantidad de tiempo explicando cómo fue la evolución de los modelos de negocios y del sistema tributario. Pero en líneas generales, este segundo, vamos a decir, esta segunda estación caracterizaba a las compañías por realizar la actividad en un único país, vendiendo en múltiples jurisdicciones, y que eso empezó a generar algunas situaciones de tributación internacional, porque obviamente tenían que tributar en la jurisdicción donde se realizaba la actividad manufacturera, pero probablemente había que analizar de qué forma se tenía que tributar en las jurisdicciones donde se estaban vendiendo los bienes. Y para eso empezaron a aparecer dentro de los sistemas tributarios
las normas de tributación internacional, todavía no tan sofisticadas, pero algunas normas empezaban a aparecer. Hasta ahí todavía no hablamos de empresas como hoy en día conocemos como multinacionales, sino que estamos hablando más de una empresa local que se internacionaliza. En la tercera estación o en el tercer punto, lo que encontramos es una actividad ya no en un único país, sino en múltiples países, que obviamente también genera tributación internacional, pero con un mayor nivel de sofisticación. Cuando decimos que la actividad se realiza en múltiples países, ahí sí podemos ir al ejemplo que estamos viendo en el gráfico. Esto solamente es un ejemplo y es, hasta les diría, bastante simplificado o sencillo, porque a su vez cada compañía, no sé, la compañía 1 o la compañía 2, las podríamos a su vez abrir en muchas cantidades de compañías. Pero para no hacer la cosa tan difícil, me voy a concentrar para que más o menos se entienda esta idea. La compañía 1 está en una jurisdicción y lo que hace es dedicarse a la manufactura de ciertos componentes. Pensemos que esto puede estar en el ámbito, no sé, tecnológico, puede estar en el ámbito automotriz, puede estar en el ámbito de los laboratorios, o sea, hay múltiples industrias en donde estos modelos replican. Pero tenemos a una compañía que está en una jurisdicción y se especializa en hacer determinados componentes. Realiza algunas actividades de diseño y desarrollo de esos componentes y realiza la manufactura propiamente dicha. Esos componentes se los vende a la compañía 2, que tiene un rol mucho más protagónico, porque lo que hace es comprarle los componentes a la compañía 1, también compra otros insumos o otros componentes a otros proveedores independientes, que son los que figuran en verde, y que obviamente lo que hace es unir todos esos componentes y hacer el producto final que después termina comercializando. Si lo pensamos, como dije antes, en productos tecnológicos, bueno, podemos decir que la compañía 1 lo que hace es distintos componentes y que la compañía 2 hace el teléfono, la notebook, el producto final que después, en definitiva, va al mercado. Si lo pensamos en vehículos, la compañía 1 hace determinadas autopartes, los proveedores proveen otras autopartes y la compañía 2 lo que hace es la terminal automotriz que produce el vehículo. Si pensamos en los laboratorios, bueno, la compañía 1 puede hacer determinados principios activos, los proveedores pueden suministrar otros principios activos y otros excipientes y la compañía 2 lo que hace es unir todo eso y producir el medicamento, ya sea en formato líquido, comprimido, vacuna, lo que sea. Hasta ahí tenemos a la compañía 1 y la compañía 2, en donde vemos que la compañía 2, por lo menos en este ejemplo, tiene mayor grado de protagonismo porque incluso le pusimos, en este ejemplo, todo lo que tiene que ver con las funciones del desarrollo de marca. O sea, todo lo que tiene que ver con la marca asociada a ese vehículo, a ese teléfono, a esa notebook o a ese medicamento está en cabeza de la compañía 2. Y finalmente, una vez que el producto está manufacturado, se le vende a la compañía 3 o hasta la compañía N. O sea, acá es donde pueden aparecer muchas cantidades de compañías que se especializan en adquirir el producto final y revenderlo en distintos mercados a los clientes finales. O sea que tiene una actividad más de venta. Esto que estamos viendo, que a su vez, como dije antes, a la compañía 1 uno la podía dividir en varias compañías, a la compañía 2 también, a la compañía 3 también, pero para simplificar lo dejamos en 3 compañías. Lo que termina sucediendo es que antes tal vez todo esto sucedía en una única compañía. Y al suceder en una única compañía era más fácil establecer los límites de cuánto tenía que tributar esa compañía. Ahora, al tenerlo dividido en la compañía 1, la compañía 2 y la compañía 3 hasta la N, hay que ser muy cuidadosos de
cuál es la actividad de la compañía 1 y cuál es el resultado que le corresponde a la compañía 1, porque sobre ese resultado va a tener que tributar en la jurisdicción donde está ubicada la compañía 1. Lo mismo va a suceder con la compañía 2. Va a haber que determinar un resultado, esa compañía 2 va a estar en una jurisdicción distinta a la compañía 1, entonces si uno no es muy preciso en qué resultado le corresponde a la compañía 1 o a la compañía 2, en definitiva puede estar determinando un resultado diferente y por lo tanto puede estar tributando un impuesto diferente en la jurisdicción donde está realizando la actividad. Por eso es que empiezan a aparecer algunos sistemas para evitar la doble imposición. Y ahí es donde empiezan a aparecer la red de tratados que existen justamente para evitar que se generen situaciones en donde, bueno, si la compañía 1 hizo una actividad y pagó en su jurisdicción y después hace una transacción con la compañía 2, bueno, que en esa segunda jurisdicción también se tribute, pero con cierto límite para que no se genere una doble imposición. Hasta ahí más o menos estamos en la tercera estación que explica un poco este gráfico. No sé si vos, Luis, querés agregar algo. Tenés mucho para agregar. En realidad, claro, es donde empezamos a transitar la cuarta estación, porque evidentemente este tipo de situaciones donde la legislación, o mejor dicho, el derecho internacional empieza a tratar de evitar las situaciones de doble imposición, también empieza a ofrecer a las compañías algún vestigio de planificación fiscal internacional y a veces, obviamente, de planificaciones agresivas. Como bien dice Ariel, uno mira las compañías, pero fundamentalmente mira el cuadro de abajo, las funciones, las actividades que cumple cada uno. Entonces, dentro de eso lo que se va viendo es el agregado de valor, y en la planificación de las empresas, de los grupos de empresas multinacionales, puede ocurrir que algunas de esas funciones estén desempeñadas en jurisdicciones que tengan un tratamiento fiscal muy favorable o incluso nulo desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Eso no es que sea necesariamente malo o errado, pero efectivamente como principio debe corresponderse con la realización efectiva de esas actividades. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver cómo los tratados de doble imposición empiezan a... Lo que comenzó siendo un convenio entre Estados Unidos y el Reino Unido allá por la década del 20, termina siendo una red gigantesca de tratados con una matriz común bastante clara, como la vamos a ver después. Quiero decir, un modelo de tratado que es el que se suele utilizar. Pero bueno, empieza a ser ya el problema suficientemente complejo como para que los fiscos también echen ojo suficientemente en el asunto. Siguiendo ya con la cuarta estación que Luis acaba de comentar, claramente, o sea, cuando empiezan a aparecer todas estas normas para evitar la doble imposición, dan determinado espacio a que se empiecen a generar determinadas situaciones de doble no imposición. Es decir, que una actividad que inicialmente era grabada en una jurisdicción y también era grabada en otra, por medio de los tratados, lo que se busca es evitar que se graben las dos, entonces se limita y solamente se termina grabando en una. Por determinadas situaciones se daban algunos aspectos en donde tal vez una transacción no terminaba quedando alcanzada ni en una jurisdicción ni en otra. Eso es lo que comúnmente se conoce como doble no imposición. Eso que si uno lo ve en la línea de tiempo, está en el punto 4, la realidad es que es bastante reciente. O sea, si uno lo ve en cantidad de años, los primeros 3 puntos, no sé, llevan más de 100 años. Es como que estuvo permanente todo eso durante más de 100 años.
Los últimos 2 puntos, les diría que en los últimos 5 años, para redondear, más o menos. Sí, quizá un poco más, pero sí. 10 con toda la furia. La realidad es que cuando aparecen estas situaciones de doble no imposición, aparece lo que se conoce como BEPS, que es, por sus siglas en inglés es Base Erosion and Profit Shifting, que fue un plan de acción que estuvo liderado por OCDE, que contenía 15 acciones específicas y que dentro de esas 15 acciones justamente lo que se buscaba era, por un lado, unificar ciertas normas de precios de transferencia, pero al mismo tiempo evitar situaciones de doble no imposición. Y como última estación tenemos lo que mencioné antes, que tiene que ver con la digitalización de la economía, o sea, cada vez está más presente en el mundo actual. A raíz de eso, dentro del plan de acción BEPS, había una acción específica, que era la acción 1, que tenía cómo abordar todas estas situaciones. Eso fue creciendo en volumen y en contenido y en preocupación por parte de los estados, y eso dio origen a nuevas reglas desde el punto de vista tributario y de precios de transferencia, que son un hito, vamos a decir, importante. Estamos hablando de que cambian determinados principios de la tributación internacional que todos los teníamos muy, muy aceitados. Eso todavía está en etapa de desarrollo, está bastante cerrado, va a tener una próxima aplicación. Entonces, esa última estación también la vamos a estar desarrollando en la última parte de la presentación. Pero lo que nos parecía importante con este esquema gráfico era que visualicen por qué las normas de precios de transferencia terminan siendo importantes y por qué cuando los grupos multinacionales realizan transacciones con compañías del mismo grupo, pueden tener impactos en la recaudación de las jurisdicciones de donde están operando, y que justamente para eso es que aparecen las normas de precios de transferencia. Si ustedes ven en el gráfico, lo que está delimitado con las rayas grises, la compañía 1, la compañía 2 y la compañía 3AN, en definitiva, se está intentando mostrar que todo eso es el grupo multinacional, que los proveedores son independientes, los que están en verde, que los clientes son independientes, los que están en celestes, pero todo lo que está en rojo y en bordó forma parte del mismo grupo. Y como dijimos antes, es relevante, es muy importante que la compañía 1 determine bien su resultado para que calcule bien el impuesto que tiene que pagar en esa jurisdicción. Que la compañía 2 también determine bien cuál es su actividad, determine bien su resultado para que pueda pagar bien el impuesto que le corresponde a la jurisdicción donde está la compañía 2. Y que las compañías 3 a la N también hagan lo propio. Porque si no, lo que va a estar sucediendo es que el grupo, en definitiva, va a operar, pero puede estar tributando en alguna otra jurisdicción diferente a donde está realizando esa actividad. Entonces, para evitar justamente todo eso, es que nacen o aparecen las normas de precios de transferencia. Las normas de precios de transferencia, por lo menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica, están hace más de 20 años. Argentina y México fueron los primeros países en incorporarla a su legislación, por lo tanto ya cuentan con mucha experiencia y mucho recorrido en la aplicación de esta normativa, y en líneas generales a lo que apuntan es a decir, bueno, tenemos que ser cuidadosos en la determinación del resultado de la compañía 1, de la compañía 2 y de la compañía 3. Ok, la compañía 1 opera todo con independientes, salvo la venta de componentes. Entonces, mediante el precio utilizado en la venta de componentes, podrían estar distorsionando el resultado que le corresponde a la compañía 1 y a la compañía 2. Entonces, las normas de precio de transferencia lo que vienen a hacer es
vayamos a verificar que el precio utilizado en la transacción intercompany, que en este caso es la venta de componentes, sea o esté de acuerdo a lo que utilizarían terceros independientes para una transacción similar. Y eso es lo que se conoce como el principio del arm's length. Voy pasando a la próxima, porque ya vamos a entrar, pero vamos a ir y vamos a estar yendo y viniendo contra esa diapositiva y esta. Entonces, si uno tiene que esquematizar los principales aspectos de las normas de precios de transferencia, en primer lugar tenemos al principio del arm's length, que es este principio que por su definición, en definitiva es distancia de brazo y que tiene que ver con la distancia de brazo que uno habitualmente toma cuando hace una fila, estira el brazo y se diferencia del sujeto de adelante de la misma forma que el sujeto de atrás, entonces todos más o menos están a una distancia similar, pero en definitiva, al margen de esa explicación de por qué se llama así, a lo que apunta este principio es a que la transacción realizada entre dos sujetos vinculados sea realizada como entre sujetos independientes. O sea que si, en definitiva, ustedes pueden comprender, estoy escuchando algo de ruido, si se silencian. Ahí está. En definitiva, si ese principio del arm's length es cumplido por las compañías, es decir, si la venta de componentes de la compañía 1 a la compañía 2 y la venta del producto terminado de la compañía 2 a la compañía 3 es realizada como si la hubieran realizado terceros independientes, las autoridades tributarias de esas jurisdicciones van a estar satisfechas de que en definitiva la compañía 1, la compañía 2 y la compañía 3 determinaron un resultado que hubiera sido el mismo si hubieran operado íntegramente con sujetos independientes. Entonces, ese en definitiva es el principio del arm's length que aplica en la legislación de Argentina y en la mayoría de las legislaciones de precios de transferencia de toda la región y hasta les diría del mundo. No sé si vos, Luis, querés agregar algo antes. Sí, en realidad no agregar, sino que es el bloque de arriba a la derecha, que es, en definitiva, parece sencillo decir, bueno, yo opero de la misma manera que hubiera operado como operador independiente, pero para poder determinar eso requiere la aplicación de una serie de reglas que son más o menos las mismas reglas a nivel global, es decir, todas las legislaciones suelen tener el mismo tipo de reglas, pero que a medida que los negocios se fueron haciendo más complejos, también se fueron haciendo más complejas esas reglas para determinar el precio del operador independiente. En ese sentido, los métodos más tradicionales estaban relacionados con la comparación de precios de productos, el llamado método de precio comparable independiente, que es el método base en gran medida de la mayoría de las operaciones de precio de transferencia. Y luego cuando los bienes ya no eran comparables para poder ser objeto de la aplicación de una normativa de precio de transferencia, como podría ser, por ejemplo, que un bien estuviera impactado por una marca o que tuviera características diferentes que no pudieran ser ajustadas. Entonces empezaron a aparecer otros métodos más relacionados no tanto con el precio, sino con el margen que uno de las dos partes podía llegar a tener en una transacción. Entonces, ya en lugar de compararse precios, se comparaban márgenes de empresas entre empresas independientes. Cuando la realidad de los negocios implicó que tampoco se pudieran comparar
márgenes, porque tampoco eran comparables las empresas o la operatoria, hablamos de márgenes brutos, ¿no? Es decir, son dos métodos, el método de precio de reventa y el método de costo sumado el beneficio. Como estamos hablando de operaciones transfronterizas, en general se utiliza el método de precio de reventa cuando uno compara la operación que hace un sujeto que importa de un vinculado, de una empresa vinculada, por ejemplo, medicamentos o artículos de tocador, lo que fuera, pero ese tipo de bienes en general, y lo revende a un sujeto independiente en la jurisdicción, como podría ser, por ejemplo, un distribuidor mayorista. Esos métodos también, a medida que fueron haciéndose más complejos los negocios, en muchos casos dejaron de ser aplicables y dieron lugar un poco al surgimiento de otros métodos más relacionados con la transacción, como son el método fundamentalmente el margen neto de la transacción, que lo que mira son márgenes de rentabilidad relacionados con empresas que realizan funciones similares entre partes independientes, o el método de distribución de la utilidad, que ya está donde involucra la creación de activos intangibles o un negocio único que sea difícilmente escindible entre ambas partes de dos jurisdicciones dentro del mismo grupo multinacional. Entonces se puede utilizar ese método. Obviamente, a medida que se fueron haciendo más complejos los negocios y fue teniendo mucha más importancia la realidad de los activos intangibles que se generaban adentro del grupo, los métodos de precio de transferencia se fueron haciendo cada vez más complejos. Ariel, no sé si... No, es tal cual. En definitiva, en la aplicación del principio de arm's length termina siendo algo, si se quiere, muy teórico, pero la forma en la cual se manifiesta ese principio es por medio de los métodos, que es ese bloque que estaba arriba a la derecha y que recién Luis acaba de hacer el repaso de método por método, partiendo desde lo más directo, que sería comparar el precio. En el ejemplo anterior sería el precio del componente o el precio del producto terminado, que es lo que está, si se quiere, sospechado, o si no, por medio de otro método más indirecto, pero que permite arribar a la conclusión de si ese precio está bien o está mal. En definitiva, lo que todos tenemos que tener en claro es que tanto por la aplicación del principio del arm's length como por los métodos, precios de transferencia, en definitiva, lo que termina siendo básicamente es comparaciones. Por eso es que el bloque que está a la derecha de los métodos habla de comparabilidad, porque en cualquier análisis de precios de transferencia lo que van a encontrar es un análisis de comparabilidad. Y justamente la comparabilidad va a tener que ver con, ok, la transacción que estoy haciendo entre sujetos vinculados, cómo se hubiera llevado adelante entre sujetos independientes. Y eso es lo que hay que comparar, porque eso, en definitiva, es lo que hay que demostrarle a la autoridad tributaria. Después, por último, tenemos el bloque verde, que dice ámbito de aplicación. Y el de ámbito de aplicación es importante justamente para determinar si un sujeto se encuentra alcanzado o no por las normas de precios de transferencia y por ende tiene que cumplir con todas sus regulaciones. Entonces, habitualmente cuando uno ve los ámbitos de aplicación, tiene que determinar, bueno, ¿quién termina bajo las normas de precios de transferencia? Si vamos a la legislación internacional, habitualmente lo que aparecen son las transacciones que realizan sujetos vinculados. ¿Por qué? Porque si vamos al ejemplo anterior, no sé, la venta de componentes, es claro que cuando un sujeto le vende a otro sujeto, si los sujetos son independientes, lo que se va a dar es un
un choque de intereses. El vendedor va a tratar de vender al precio más elevado posible para maximizar su ganancia, y el comprador va a tratar de comprar al precio más bajo posible, también para maximizar su ganancia. Entonces tenemos que el vendedor pretende cobrar mucho y que el comprador pretende pagar poco, pero en algún momento llegan a un punto en común y se dan la mano y terminan realizando la transacción por un precio que los satisface a los dos. Eso se da habitualmente entre sujetos independientes. Entre sujetos vinculados no necesariamente se va a dar eso, porque si los dos forman parte del mismo grupo, podría haber situaciones en las cuales un sujeto, por imposición de la casa matriz, realice una transacción a un precio que tal vez no lo beneficia. Entonces, justamente por eso es que, en definitiva, las normas de precios de transferencia se aplican a las transacciones que realizan sujetos vinculados. Ahora bien, si uno va a las legislaciones de otros países y también de Argentina, hay que ser cuidadoso en el ámbito de aplicación porque no es solamente las transacciones con sujetos vinculados. Por ejemplo, en Argentina también hay que analizar a las transacciones que se realizan con jurisdicciones de baja o nula tributación o jurisdicciones no cooperantes, porque se entiende que podría llegar a ocurrir que atrás de esas jurisdicciones y de esos sujetos que están en esas jurisdicciones exista un sujeto vinculado al cual no se lo esté mostrando. Entonces, justamente para evitar eso, la legislación en Argentina, y lo mismo sucede en varios países de Latinoamérica, incluye dentro del ámbito de aplicación a esos sujetos. Y también hay una diferencia respecto de lo que se considera como sujeto vinculado. En el caso de Argentina, por ejemplo, el criterio para considerar la vinculación es considerablemente más amplio que el canon que está previsto en general en el modelo de convenio de doble imposición de la OCDE, implícitamente, o en los comentarios del modelo de doble imposición, y en las propias directrices de precio de transferencia de la OCDE. Entonces, en el caso nuestro puede ser vinculado un sujeto local cuando es un coproveedor o un incocliente de un sujeto del exterior, aunque no forme parte del mismo grupo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Ok, pero si vemos el edificio que está a la izquierda, que tiene el bloque Bordeaux abajo, esos 4 bloques, en definitiva, si entendieron lo que acabamos de explicar, les va a servir para estar alertas de si una compañía tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo frente a precios de transferencia. Entonces, lo primero es el ámbito de aplicación. Las transacciones son entre sujetos vinculados, son entre sujetos ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación, son entre un sujeto de Argentina y un sujeto no cooperante. Si la respuesta a todo eso es sí, que para responder eso, obviamente hay que hacer un análisis más profundo, bueno, sabemos que aplican las normas de precio de transferencia. Si aplican las normas de precio de transferencia, entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar? El principio del arm's length. ¿Cómo se aplica? Mediante la aplicación de los distintos métodos. Y básicamente esos métodos implican realizar un análisis de comparabilidad. O sea que con todo ese edificio o esa construcción, más o menos acabamos de resumir una gran cantidad de artículos de la ley del impuesto a las ganancias, del decreto reglamentario y de la resolución general. Si vamos ahora al edificio o al bloque o a la construcción que está en el medio, que habla de la legislación argentina, esto creo que va a ser más rápido de explicar, pero lo que es útil que todos sepan es que no existe una ley de precios de transferencia. No, eso no es así. Lo que sucede es que dentro de la ley del impuesto a las ganancias, determinados artículos son los que se encargan de regular todas las normas de precios de transferencia. Por lo tanto, dentro de la ley del impuesto a las ganancias, tenemos algunos artículos que regulan todo lo vinculado a precios de transferencia. Luego tenemos el decreto reglamentario, que el decreto reglamentario lo que hace es reglamentar esos artículos. Y por último tenemos a la resolución general, que la resolución general que actualmente está vigente es la 4717, que baja a un nivel mucho más detallado
cómo se tienen que aplicar los distintos métodos, el análisis de comparabilidad y el principio del arm's length. Lo importante de todo esto es que, como dije antes, Argentina ya tiene más de 20 años. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de en qué momento se está realizando la transacción para ver qué legislación hay que aplicar. Hoy en día, claramente es la legislación que está vigente. Pero si uno tiene que discutir o asesorar a alguna compañía por cosas de periodos fiscales anteriores, hay que ser cuidadosos de la legislación que estaba vigente en ese momento. Y finalmente, dentro de el bloque del medio, tenemos a la jurisprudencia, que la jurisprudencia son determinados fallos. En Argentina, la verdad es que tenemos una gran cantidad de sentencias, tanto del Tribunal Fiscal de la Nación, como de la Cámara Nacional de Apelaciones, y hasta de la Corte, que son específicas por precios de transferencia, que lo que hacen es ayudar en la interpretación de la ley, el decreto y la resolución general. No sé si vos, Luis, tenés algún comentario con la construcción esta del medio. Fundamentalmente la jurisprudencia es muy importante tanto para el fisco como para el contribuyente, porque es la señal que viene desde el Poder Judicial hacia los actores de este tipo de transacciones respecto de cómo se tiene que aplicar la normativa. En muchos casos, desde el lado del fisco, uno ve cierto tipo de situaciones que pueden llegar a tener problemas de elusión fiscal o de evasión fiscal, a veces a través de la normativa de precio, de la aplicación de la normativa de precio de transferencia, o de los análisis de comparabilidad que se realizan, etcétera, etcétera, y uno entonces tiende a prever algún tipo de solución legislativa para ese problema. Ahora, el toque final sobre si esa solución legislativa, o a veces es una estrategia propia del fisco, de decir, bueno, este tipo de casos lo vamos a llevar de una determinada manera, la señal final la está dando en general la jurisprudencia. Hasta hace no tantos años no teníamos un parque, por decirlo de alguna forma, de jurisprudencia tan amplio como el que tenemos ahora, y en ese sentido los actores de ambos lados íbamos un poco más ciegos. Ahora realmente, como bien dice Ariel, incluso tenemos fallos de corte, y bueno, en ese sentido creo que es mucho más interesante y más útil la realidad que tenemos ahora que la que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Es así, y hasta me arriesgaría a decir que en términos comparativos con la región, somos un país que tiene una gran cantidad de sentencias pura y exclusivamente de precios de transferencia. También es verdad que la justicia se toma sus tiempos, o sea, hoy en día a veces nos encontramos con sentencias de determinaciones del periodo fiscal, no sé, 2000 o 2001, es decir, de hace mucho tiempo, pero así y todo, si uno lo compara con lo que sucede, no sé, Colombia, Perú y demás, la cantidad de fallos que tiene Argentina es superior. Y eso, como dijo Luis, le sirve a las compañías como para entender cómo la justicia está interpretando las legislaciones y todos van corrigiendo. ¿Qué más tenemos en estos legos o en estos bloques? Yendo a la construcción que está a la derecha, que habla de la documentación de precios de transferencia, bueno, sabiendo que uno realizó transacciones con partes vinculadas, entonces está dentro del ámbito de aplicación y tiene que cumplir con el principio de arm's length y tiene que realizar el análisis de comparabilidad, y para hacer todo eso tiene que aplicar la ley, el decreto y la resolución, bueno, lo otro que tienen que saber que es importante es que esa compañía que está ubicada, en este caso en Argentina, pero lo mismo sucede en la mayoría de las jurisdicciones de Latinoamérica, tiene que presentarle a la autoridad tributaria cierta documentación. Ustedes saben que
en Argentina, en definitiva, las compañías o los sujetos lo que hacen es su autodeterminación. O sea, tienen su estado contable, después de que tienen su estado contable, determinan su propio resultado impositivo y sobre ese resultado impositivo pagan el impuesto a las ganancias, pero lo hacen sobre una base de autodeterminación. Bueno, en lo que tiene que ver con precios de transferencia, es más o menos similar. Habiendo presentado la declaración jurada del impuesto a la renta, lo que luego tienen que hacer, si están alcanzados por las normas de precios de transferencia, es presentar varias cosas, varios elementos. El primer elemento es una declaración jurada. Una declaración jurada no del impuesto a la renta o del impuesto a las ganancias, una declaración jurada específica de precios de transferencia, en donde mínimamente uno lo que hace es decir, bueno, soy esta compañía, me dedico a esta actividad, hice todas estas transacciones con todos estos sujetos vinculados, por estos importes, las validé con estos métodos y las transacciones fueron ok o no estuvieron ok y por no estar ok tuve que determinar un ajuste a la base imponible. Entonces todo eso forma parte de la declaración jurada, que se presenta de manera anual. Luego tenemos al local file, que es el bloque que está al lado en color verde. El local file o el estudio de precios de transferencia es lo que en definitiva contiene toda la explicación que está en la declaración jurada, pero con un nivel de detalle mucho más importante. O sea, describe a qué se dedica el grupo, a qué se dedica la compañía, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores, cuál es su caracterización, si es un manufacturero, si es un distribuidor, cómo contribuye en la cadena de valor de todo ese grupo, qué transacciones intercompany está realizando, ¿sí? En el ejemplo que vimos antes, la venta de componentes, por ejemplo, y la venta de bienes terminados, por qué montos, cuál es su análisis funcional, es decir, qué funciones, activos y riesgos posee, y a partir de todo eso selecciona cuál es el mejor método para testear todas estas transacciones. Luego de seleccionar el mejor método, termina aplicando el mejor método y a partir de eso concluye si las transacciones estuvieron a valores de mercado o si en definitiva no estuvieron a valores de mercado, como dije antes, determina el ajuste a la base imponible que ya estaba en la declaración jurada de precios de transferencia. Luego tenemos a los bloques de arriba, que es el Master File y el Country by Country Report. Es importante mencionar que Argentina, lo que tiene que ver con la declaración jurada y el Local File, lo tiene desde el año 1999 más o menos. O sea, hace más de 20 años que Argentina tiene esa exigencia para todos los contribuyentes de manera anual, que no sucedía lo mismo en otras jurisdicciones. Ahora, ¿qué pasó? Con el plan de acción BEPS, si escucharon lo que dije al principio, mencioné que uno de los objetivos era unificar o homogeneizar las normas de precios de transferencia para que todos los actores apliquen regulaciones medianamente similares en todos los países donde operaban. Entonces, a raíz de eso se unificó la documentación que tienen que presentar. Y el consenso general llevó a que en cada país haya que realizar una presentación de una declaración jurada, que Argentina ya lo tenía, de un local file, que Argentina ya lo tenía, pero se agregaron dos elementos más que fueron nuevos para todos y que Argentina, cuando aparecieron, los incluyó en su legislación. Y estoy hablando del Master File y del Country by Country Report. El Master File da información de todo el grupo. O sea que, así como tenemos la declaración jurada y el Local File, ahora tenemos algo más amplio que me muestra o que le muestra a la autoridad tributaria cómo es todo el grupo, a qué se dedica, cuáles son los intangibles valiosos, cómo es la cadena de valor, dónde están las distintas funciones y quiénes las desempeñan. Entonces va armando un rompecabezas con el Local File y el Master File. Y por otro lado tenemos el Country by Country Report o el informe país por país, que en definitiva ese es más una matriz numérica que muestra en dónde opera el grupo, abierto por cada una de las
distintas jurisdicciones y da datos cuantitativos. Total de ventas, total de empleados, total de activos, qué funciones realizan. Entonces, la autoridad tributaria de cualquier país que accede a esa información tiene un mapeo para ver si lo que dice el local file está en línea con los resultados que se muestran en el Country by Country Report y con la tributación en esa jurisdicción. Ahí es también importante ver que a medida que se fueron haciendo más complejos la realidad de las empresas multinacionales, también se hizo más compleja la documentación. El aspecto de la documentación no es similar a lo que puede pasar con otros temas relativos a la aplicación del derecho tributario, porque tiene algunas características que me parece que son importantes. La primera es que toda la documentación tiene que ser, en principio, contemporánea a las transacciones. Es decir, si yo termino ajustando un precio de transferencia por una operación intercompany, por ejemplo, relacionada con una actividad de distribución mayorista en el mercado interno, arranco con una importación y termino una distribución mayorista, todo lo que está reflejado en el estudio de precio de transferencia al que hacía referencia Ariel, donde digo qué aporto yo a la cadena de valor del grupo, cuáles son las transacciones más importantes, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis competidores, etc. En la medida en que ello implica la posibilidad de que ese precio de transferencia quede ajustado, o incluso que no quede ajustado, pero que la decisión de la empresa, es decir, el precio que yo estoy fijando es un precio acorde a la regla del operador independiente, requiere una serie de elementos de documentación que a veces son decisiones internas de la empresa, son decisiones consensuadas con sujetos del propio grupo o independientes, pero que ese tipo de documentación tiene que ser contemporánea por lo menos al periodo fiscal donde se realiza esa operación. También es importante porque por la propia jurisprudencia y también por su principio general que se admite tanto en la OCDE como incluso otros organismos como Naciones Unidas, en principio la información que presenta el contribuyente a través de ese local file o la declaración jurada o incluso el master file, se toma en principio como válida. Es decir, el fisco no puede agarrar y decir, para impugnar un estudio de precio de transferencia o impugnar una transacción en particular, decir, bueno, a mí no me parece que el método tuyo sea bueno, yo voy a aplicar otro donde sí encuentro, por ejemplo, encuentro transacciones que son comparables, a lo mejor por información que tiene solamente el fisco, o a lo mejor por información que está disponible de manera pública, y entonces encuentro un mejor precio de transferencia y hago un ajuste por las transacciones del precio de transferencia. Lo que tiene que hacer el fisco una vez que el contribuyente presenta la documentación es, en primer lugar, derribar la argumentación del propio contribuyente, es decir, impugnarlo por completo al estudio de precio de transferencia, o por lo menos en lo que se refiere a esa transacción, demostrar que los fundamentos que tiene no son correctos, y luego, después, entonces, aplicar el método y los ajustes que el fisco considera importantes. Por eso es tan importante la documentación, y obviamente antes la documentación quizás se referiría fundamentalmente a... Lo perdimos a... Parece que lo perdimos a Luis. Vamos a ver si... No. Ahí volvió Luis. Pido disculpas que estoy en un bar en la provincia de Santa Fe y se me quedó sin
sin batería la computadora, porque estaba preparada. Agarramos nosotros en vacaciones, así que no hay problema. No, igual se llegó a escuchar todo, Luis, y coincido plenamente en que la documentación de precios de transferencia termina siendo un factor sumamente relevante porque es la primera instancia que tiene el contribuyente para poner su posición y documentar todo lo que le corresponde, y a partir de eso después la autoridad tributaria tiene que venir, analizar todo eso, ver si está de acuerdo o no, y en cuyo caso mostrar los elementos de prueba. Y como dijimos antes, en la jurisprudencia, una de las conclusiones que termina quedando es que el que se encuentra en mejor situación para probar todas las situaciones habitualmente es el sujeto que termina ganando el litigio. Entonces ahí vemos la relevancia de la documentación. Si uno tiene que seguir, y sin entrar en tanto detalle en los bloques que figuran abajo en la parte gris, tenemos 3. Uno es guías de la OCDE. Eso es para que sepan que, así como está la legislación argentina, es importante que tengan en cuenta que existen las guías de precios de transferencia de la OCDE, que contienen una enorme cantidad de información y de definiciones de cómo aplicar las reglas de precios de transferencia. Si bien Argentina no es miembro de OCDE, por lo tanto esas guías no resultarían totalmente obligatorias. Por medio de la jurisprudencia lo que quedó claro es que las guías terminan siendo un elemento de consulta y que terminan siendo aplicables siempre y cuando no contradigan o no vayan en contra de lo que establece la legislación doméstica. Así que en la práctica, las personas que trabajan en precios de transferencia o que tienen que resolver situaciones por precios de transferencia no solo ven la legislación argentina, sino que también analizan las guías de OCDE por todo lo vinculado a transfer pricing. En el bloque del medio tenemos a los Double Taxation Agreements o tratados para evitar la doble imposición, y los Tax Information Exchange Agreement, que serían los acuerdos de intercambio de información, que también es un aspecto relevante a tener en cuenta, porque si la compañía 1 y la compañía 2 están ubicados en la jurisdicción 1 y en la jurisdicción 2, y existe un acuerdo entre la jurisdicción 1 y la jurisdicción 2 para evitar la doble imposición, claramente hay que ver lo que establece ese tratado, porque el tratado incluso va a estar por encima de lo que establece la legislación doméstica. Entonces es muy relevante al momento de analizar esa transacción. Y por último, el bloque que está a la derecha, que habla de regulaciones específicas. La idea no era desarrollarlo, pero sí que sepan que determinadas transacciones tienen un nivel de complejidad o de sofisticación que en definitiva terminaron generando que existan ciertas regulaciones para el tratamiento de esas transacciones. Estoy haciendo claramente mención a la exportación de commodities, que tienen un método específico para su validación, todo lo que tiene que ver con los servicios intragrupo, que también tienen que analizarse con sumo cuidado y de acuerdo a ciertas normas, todas las transacciones que involucren activos intangibles, porque no estamos hablando de un bien cualquiera, sino que tienen un cuidado particular, las transacciones financieras, y después hay ciertas regulaciones que sabemos que en la legislación argentina pueden llegar a tener alguna diferencia con lo que establecen las guías de OCDE. Entonces todo eso entraría dentro de lo que serían regulaciones específicas. No sé si vos, Luis, volviste a estar conectado y nos escuchás bien. Sí, estoy conectado. Dentro de las regulaciones específicas, quizá uno de los puntos que para Argentina siempre es importante es el que se refiere a las operaciones de comercio exterior, sobre todo de exportación de commodities, que involucran la utilización de hubs o de intermediarios, donde la mercadería quizá va exportada hacia una jurisdicción determinada, pero la venta internacional se realiza a un sujeto vinculado que cumple la función en definitiva de comercialización.
En ese punto, sobre todo en lo que se refiere a commodities, Argentina siempre pone mucho el ojo porque obviamente está involucrada gran parte de la potencial, bueno, de las exportaciones De del las país. exportaciones, sí, exactamente. Sí, ahí inicialmente Argentina fue uno de los pioneros en incluir esa metodología o eso que habitualmente se conoce como la regla del sexto párrafo o el sexto método, que, como dijo Luis, involucraba exportaciones de bienes tangibles, que eran commodities y en las cuales aparecía un intermediario que no era el receptor de la mercadería, pero con la última reforma tributaria, incluso lo que terminó sucediendo es que hoy en día el rol del intermediario ya va más allá incluso que de las transacciones con commodities. Si alguien realiza transacciones de algún otro tipo de bien e interviene un intermediario, ya sea por una exportación o por una importación, eso también dispara otro tipo de cuidados o de análisis al margen de las transacciones con commodities o con precios, vamos a decir, regulados, en donde uno debiera registrar esos contratos para poder aplicar la comparabilidad a un determinado momento. Estamos en 19:40. Las cuestiones más importantes de precio de transferencia las vimos. Yo creo que ahora, no sé si vos, Luis, coincidís, pasaría muy rápido lo que tiene que ver con intangibles y tal vez valdría la pena hacer algún comentario de lo que tiene que ver con Pillar One y Pillar Two. Sí, sí, creo que además, incluso si el público, alguno tiene algo en particular referido a esto, tanto de intangibles como de digitalización de la economía, es un buen momento como para hacer preguntas, para hacerlo más dinámico, fundamentalmente por el tiempo que nos queda, sí. Bueno, acá tenemos lo de intangibles, que lo paso rápido. Y acá tenemos lo de economía digital. Como dije antes, el plan de acción BEPS empezó hace ya varios años atrás. Contenía 15 acciones. La acción número 1 era todos los retos de la economía digital, que incluso fue cambiando de nombre a lo largo del tiempo. Y como resultado final, y después de muchos años, de muchos debates, de muchas reuniones, de muchos documentos, de muchas consultas públicas, se terminó concentrando todo en lo que se denomina como Pillar One y Pillar Two. Y terminó siendo un hito en la tributación internacional porque realmente hay cambios estructurales y no solo hay cambios estructurales, sino que se logró un acuerdo histórico. Cerca de 140 jurisdicciones, 137 jurisdicciones de las 140 que formaban parte del marco inclusivo, se pusieron de acuerdo y firmaron este documento, lo cual representa el 95% del PBI mundial. En definitiva, lo que definieron fue modificar el sistema de tributación internacional para determinados sujetos y para determinadas transacciones. Y esto sí claramente afecta a los grupos de empresas multinacionales. Obviamente no a todos, pero a muchos sí. Y ahí es como que, sin entrar en tanto detalle de lo que es Pillar One y Pillar Two, yo creo que la forma más sencilla de resumirlas para quienes no están involucrados en el día a día con aspectos fiscales es que los grupos extremadamente grandes, ¿sí?, los que posean ingresos mayores a 20.000 millones de euros, que en el futuro este número seguramente va a ir decreciendo para alcanzar a más grupos, pero se hablan de que debe haber, no sé, 100 grupos multinacionales que quedan dentro de este escenario. O sea, estamos hablando de empresas muy, muy grandes y que tienen un negocio bastante particular. Lo que se va a hacer es que hoy en día terminan tributando de acuerdo a las reglas del sistema fiscal
que todos conocemos por tributación internacional, donde están realizando las actividades. Entonces, un poco lo que se terminó haciendo con esto de Pilar One es que se reasignen ingresos a aquellas jurisdicciones donde se encuentra el mercado. Es decir, donde los bienes y los servicios sean consumidos o utilizados. Esto inicialmente fue pensado para las compañías tecnológicas, ¿sí? En donde tal vez gran parte de la actividad era desarrollada en determinadas jurisdicciones. En esas jurisdicciones tenía una tasa tal vez más acotada o más pequeña, y los bienes o los servicios que producían esas compañías eran consumidos o utilizados en otras jurisdicciones. Y donde eran consumidos o utilizados, las autoridades tributarias decían que no estaban viendo nada de recaudación en relación a eso, y que en definitiva entendían que esos grupos estaban realizando algún tipo de actividad ahí. Entonces, lo que se hizo fue designar que parte de lo que recauden y de lo que ganen esas compañías que son muy grandes y que tienen algunos negocios específicos, sea asignado o alocado a donde están los consumidores o donde los bienes y los servicios sean utilizados. Eso es más vinculado con lo que es Pilar One. Después, con lo que tiene que ver con Pilar Two, en definitiva, alcanza a los grupos multinacionales que posean ingresos mayores a 750 millones de euros, el mismo umbral que tenemos para el Country by Country Report, y lo que hace es determinar o aplicar un impuesto mínimo global del 15%. O sea, como que el grupo va a tener que hacer una tarea de verificar que en todas las jurisdicciones donde opera esté pagando como mínimo el 15%. Y que si no está pagando ese 15%, en definitiva se le exija que pague eso. Justamente a lo que apunta es a que los grupos no traten de mover sus actividades y sus negocios a jurisdicciones de baja o nula tributación. Todo esto... Sí, adelante, Luis. Sí, perdón. Esto tiene una relación directa con el hecho de que a medida que las empresas multinacionales fueron generando mayor valor en torno a sus activos intangibles, lógicamente pudieron tomar o establecer de una manera más acorde con sus necesidades y con una planificación fiscal la posibilidad de alocar ganancias en jurisdicciones donde el tratamiento fiscal era muchísimo más benigno. Y eso tuvo una explosión brutal, sobre todo con la digitalización de la economía y con la generación de empresas totalmente digitales, donde no solamente es muy difícil encontrar dónde está localizado el bien o servicio que crea el valor, sino que, digamos, que rompe con las estructuras clásicas que nosotros manejamos sobre fuente, residencia, etc., sino que además no tiene en general ningún tipo de, como bien decía Ariel, ningún tipo de conexión física con el territorio donde se obtiene la ganancia o donde está el mercado donde se obtiene la ganancia. Habitualmente las empresas tributaban en base a tener o subsidiarias del mismo grupo dentro de la jurisdicción, o tener un establecimiento permanente, que podía ser una sucursal o un agente de ventas, etc. Esa realidad mutó radicalmente y produjo este tipo de fenómenos, no solamente a nivel impositivo, sino incluso a nivel de competencia, al punto de que la Comisión Europea dirigió una serie de investigaciones contra grupos grandes, no necesariamente de empresas de la economía digital, sino también otros grupos multinacionales, entendiendo que se podía haber una violación al principio básico del derecho comunitario, donde se favorece la competencia, en el sentido de que, por decirlo de una manera gráfica, una compañía multinacional que se dedica a la venta de hamburguesas o comida rápida, etcétera, etcétera, tributaba quizá
en definitiva, muchísimo menos impuesto a la renta que la hamburguesería que estaba al lado en París o en Praga. Entonces, desde el punto de vista incluso del derecho de la competencia, empezó a haber ese tipo de situaciones. También es cierto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en general fue desfavorable a esas decisiones, pero es evidentemente un punto que afecta a la economía de una manera gigantesca y que no se puede derogar, no se puede prohibir, no se puede, simplemente hay que conocer ese fenómeno y tratar de adaptarse de la mejor manera posible para lograr los objetivos de políticas públicas que se proponen los gobiernos, ¿no? Sí, a ver, en definitiva es algo de lo que hablábamos al principio en la línea de tiempo. La realidad es que los modelos de negocios fueron cambiando, fueron evolucionando. En los últimos años aparecieron compañías de diversas actividades y de cosas inimaginables, y los sistemas tributarios que teníamos en muchas jurisdicciones venían de años atrás, en donde eran tal vez más vinculados a gravar la actividad vinculada con bienes tangibles. Entonces, de alguna forma había que ir achicando esa brecha entre la velocidad que tienen el desarrollo de los negocios y los sistemas tributarios. Y como esto estaba impactando en múltiples jurisdicciones, ahí fue donde tuvo intervención la OCDE para tratar de englobar y hacer algo un poco más masivo. Lograr el consenso de 137 jurisdicciones no fue fácil. Imagínense que lo que se está haciendo es discutir sobre la distribución de bases imponibles que van a terminar generando recaudación en todas esas jurisdicciones. Entonces, algunos no querían ceder porque estaban cediendo puntos o millones de dólares de recaudación. Y por otro lado estaba la presión de otras jurisdicciones en donde decía, mirá, nos vemos afectados porque el negocio termina sucediendo acá y nosotros no estamos viendo nada. Entonces, no es fácil, no es sencillo, todavía está, vamos a decir, en desarrollo, pero en vías de aplicarse en lo inmediato, por decirlo de alguna manera. Bueno, creo que con eso cumplimos, no con el tiempo, porque con el tiempo nos extendimos, pero sí con la transmisión del contenido. Voy a dejar de compartir y así los veo de vuelta y veo si en el chat hay algo. Hay una pregunta de Luciano. Y abrir a preguntas. Perdón que interrumpí. No, dale, Tomás. Hay una pregunta, Luciano, en el chat sobre si AFIP mencionó algo respecto de BEPS. Cualquier cosa, si querés aclarar algo más sobre la pregunta, genial. Si no, así. A ver, si quiere, Luciano puede desmutearse y preguntar, pero si no, lo que le puedo decir es, AFIP, o mejor dicho, Argentina, participó en todo el proceso de BEPS. O sea, cuando nace BEPS, BEPS lo que hace es invitar a determinados países a que formen parte de toda esa discusión, en donde se iban discutiendo los distintos puntos de los planes de acción. Y Argentina sí formó parte de todas esas discusiones. Obviamente con algunas posiciones más definidas, con otras no tanto o en contra, pero en definitiva formó parte y estaba en definitiva la idea de que lo que iba a surgir de BEPS, Argentina lo iba a terminar replicando. Y de hecho, al día de hoy, muchas de las normas que surgieron a partir de BEPS, Argentina las recogió y las tiene dentro de las regulaciones. O sea, lo que tiene que ver con el Master File y el Country by Country Report es una consecuencia de BEPS. Y Argentina lo incluyó inmediatamente en su regulación. Y así como eso, recuerdo varias resoluciones generales e incluso en la última reforma tributaria que en gran parte de los considerandos se ponía que todo esto era una consecuencia de lo que Argentina había trabajado en el plan de acción BEPS.
efectivamente. Y quizá la resolución general 4717 y el decreto reglamentario también recogen algunas de las iniciativas, por ejemplo, en materia de transacciones financieras, son parte respecto a intangibles. La misma adecuación que se hizo de las operaciones con commodities en el séptimo párrafo del artículo 17 actualmente de la ley de impuesto a las ganancias es un reflejo de BEPS. Así que sí, efectivamente, si la pregunta era sobre si lo habíamos implementado o no, yo creo que en gran medida tiene una implementación. Como toda reforma, yo creo que tiene que tener una etapa de evaluación y luego una ulterior revisión, pero creo que tiene un grado de implementación bastante alto. Ahora, si la pregunta de Luciano apuntaba más a lo específico de Pilar 1 y Pilar 2, la realidad es que todavía OCDE no terminó de cerrar todo eso. O sea, los documentos es como que están todavía vivos, todo el tiempo se van modificando y se van evolucionando. Entonces, así como Argentina no lo tiene implementado, hay muchos países, o sea, te diría la mayoría de los países no lo tiene implementado. Así que ahí habrá que ver cómo sigue la historia. Claro. Gran parte de eso, aparte, depende de acuerdos multilaterales, como el mismo grado que un convenio, por ejemplo, un convenio de imposición, pero no con dos partes, sino con múltiples partes, y eso puede llevar una gran cantidad de tiempo. No sé si hay otra pregunta, creo que no. No, el mensaje justo dice, gracias. Bueno, de vuelta, cualquier duda que tengan, por favor, planteen en el chat si quieren o levanten la mano y les habilitamos el micrófono. En teoría, creería que pueden habilitarlo igual, pero si no cualquier cosa, levanten la mano y les habilito el micrófono. Si no, estaríamos cerrando la reunión. Bueno. De mi parte, espero que hayamos sido claros y que por lo menos luego de este encuentro puedan tener algunos elementos como para poder determinar si un sujeto se encuentra alcanzado o no bajo las normas de precios de transferencia, y saber que después obviamente hay que profundizar y hay que hacer muchos más análisis, pero por lo menos el objetivo del encuentro de hoy era que puedan estar alertas a ese tipo de situaciones. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que la idea, lo que quedó claro y que es muy importante porque lo veo que le choca a la gente que planea esos negocios internacionales y dice, bueno, hago esto, vendo con tal empresa o a tal mercado, y de repente dice, no, hay regulación muy importante en materia, entre otras cosas, de materia de precio de transferencia que te van a condicionar ese negocio, cómo lo desarrollás. Y siempre es importante tenerlo, aunque sea como el costo económico de ese negocio, y decir, incluirlo dentro de tu proyección de renta y cómo vas a desarrollar el negocio. Así que espectacular esta idea de entender cuándo va a aplicar, qué tipo de reglas son y sobre todo la complejidad de esto y que no es algo que se resuelve en 2 días. Así que ese mensaje creo que estuvo bien planteado y bien desarrollado, así que eso, genial. Bueno, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Ariel, gracias por el tiempo, perdón de vuelta por todos los problemas al inicio sobre todo. Bueno, de vuelta, gracias Luis por tomarte el tiempo en las vacaciones. Sí. Un placer haber participado y muchas gracias por la invitación, Tomás, porque realmente estas cosas son muy importantes y también uno disfruta tratando de que el público que no es específicamente especialista en esto pueda entender lo más importante. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias y bueno, buen fin de semana a todos. Nos vemos en la próxima reunión en agosto. Corp sobre el CIS, negocios y estructuras disponibles en Estados Unidos o para negocios en Estados Unidos. Quien le interese, ya está abierta la inscripción. Y bueno, de vuelta. Gracias a todos y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.